El título de la meditación esta mañana es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, porque lo voy a repetir varias veces. Es importante que tengamos en cuenta el título de esta meditación. Dios ha puesto límites en cada uno de nosotros. Dios ha puesto límites en cada uno de nosotros. Así como Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, le puso límites al mar y le dijo claramente que no podía pasar más allá de esa orilla. Así Dios ha colocado límites en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la palabra del Señor, donde está hablando claramente sobre esos límites. Y está en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Ya les voy a decir el versículo. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice las siguientes palabras a los atenienses. Según la Escritura, los atenienses eran muy religiosos. Y es muy importante tener en cuenta que el hecho de ser religioso no significa que conozcamos a Dios. Los atenienses eran muy, pero muy religiosos, pero no conocían a Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, porque el tema de la meditación hoy es que Dios ha puesto límites en cada uno de nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del verso 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Las palabras que les he dicho al principio. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio hoy. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Atención al 26, que es el tema central de la meditación. Dios ha puesto límites en cada uno de nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Maravilloso, ¿no? Todos los hombres de la creación, no importa la raza ni lugar, estamos con una sola sangre. ¿Cuál sangre? La de Adán y Eva. Pero me podéis decir, pero un momento, cuando fue destruido el mundo, pero también la sangre de los hijos de Noé. O sea que hay una sola sangre en todo lugar del mundo que corre por nuestras venas. Por eso no debe haber acepción de personas. Dios nos ha hecho, según la Escritura, óigame bien, de una sola sangre, ha hecho un linaje para los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha
prefijado, atención que esto es muy importante, y les ha prefijado, y miré en el diccionario qué es prefijar. Prefijar es determinar o fijar anticipadamente una cosa. Atención que esto es muy importante. Pero ¿qué es lo que ha fijado el Señor anticipadamente? Mira lo que dice aquí. El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tremendo, ¿no? El Señor anticipadamente ha determinado para nuestra vida todas las cosas, óyeme bien, y límites en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Así es declara la Escritura. Esto tiene que estar en lo más profundo de nuestro ser interior para que podamos vivir quieta y reposadamente. Porque si Dios tiene el control de nuestra vida, como cantábamos esta mañana, ¿de qué temeré? Y Pablo lo sabía muy bien, porque vamos a ir a la palabra del Señor. Pero antes quiero terminar. Para que busquen a Dios, óigame bien, para que busquen a Dios. Dios ha hecho esto para que lo busquemos. Óyeme bien. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios siempre está cercano. ¿Ya? Dios ha hecho todo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, para Él acercarse a nosotros a través de personas, a través de esos hombres y mujeres que continuamente nos están diciendo, busque a Dios, vaya a la iglesia. Dios te está hablando continuamente. Dios continuamente está cercano de ti diciéndote, ven y búscalo. Ven, confía en Él y Él hará. Ven, acércate a Él. Porque si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti y morará contigo. Pero eres tú el que no ha buscado esos límites, ese santuario, esa habitación donde Él ha colocado límites. Amén. Y cuando es límites, quiere decir también que el enemigo no puede traspasar esos límites. Porque hay un cerco alrededor de ti. Un cerco de Dios. Por eso Dios habla que Él es el pastor de las ovejas y ha hecho un redil. Un redil es un cerco, hay un límite. ¿Correcto? El que pase por encima de ese cerco es un ladrón. Amén. Pero ese ladrón no puede hacer nada porque el pastor de las ovejas está velando, no duerme, guardando esas ovejas. Él sale de ese redil, sale de esos límites a buscar las ovejas perdidas. Maravilloso. Dios ha colocado límites, óyeme bien, límites en nuestra vida. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Porque en Él vivimos. Tú no puedes vivir sin Él. Mira, y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Por eso Dios dice que somos linaje, pueblo escogido por Dios. Óyeme bien, pueblo escogido por Dios. Nos ha dado la misma sangre, pero hay algo muy importante. Los que somos salvos y aquellos que no son salvos. Por eso el que se acerca a Dios está bajo esa cobertura de límites. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra tiene un límite, ¿o no tiene límite la sombra? Tú tienes que estar bajo esa sombra, bajo esos límites. Quiero que tengamos en cuenta dónde estamos
Estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Límites. Límites de salvación. En la época antigua había lugares que también eran límites, donde entraba alguien que era perseguido y si estaba en ese lugar era protegido bajo una cobertura por los sacerdotes. Había límites. Dios ha puesto límites en nuestra vida. Pero me podéis decir, pero hermano, ¿qué significa esos límites? ¿Qué quieres decir? Porque yo estoy pasando por una circunstancia determinada que es como si Dios no hubiera puesto límites en mi vida. Sí, Señor, Dios ha puesto límites en la vida. Y un ejemplo es Pablo cuando dice lo siguiente en 2 Corintios. Pablo conocía eso. Pablo es un ejemplo, pero un ejemplo espiritual. Porque puedes decir, pero Pablo no era bendecido. Pablo tenía que pasar por esas circunstancias para mostrarnos a nosotros en quién había creído Pablo. Pablo tenía puestos los ojos en el galardón, en las cosas del cielo. Él sabía que no era ciudadano de aquí, sino que era ciudadano del cielo. Su vida no le importaba. Por eso él tomaba riesgos. Oiga, riesgos tomaba Pablo, porque tenía puestos los ojos en la obra, en lo que Dios lo había llamado a él. Él tenía que padecer, él lo dijo claramente. Este no sabe lo que va a padecer. Cuando se le apareció, él tenía que cumplir un propósito, pero Pablo dice lo siguiente: mira cómo un hombre que ha sido azotado, que ha sido apedreado, que ha sido encarcelado, que ha sufrido muchísimo, dice estas palabras en 2 Corintios. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Maravilloso. Mira cómo empieza con un versículo que todos conocemos. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pablo está diciendo a la iglesia, me está diciendo a mí, óyeme bien, porque él se incluye en este versículo. O sea, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Si Pablo tenía eso dentro de él, es porque era testigo de eso, de esa verdad, porque fue un hombre experimentado en muchas cosas tremendas a través de cumplir el propósito de llevar el evangelio. Porque en ese tiempo era muy difícil, los mataban, eran mártires. Mira lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Verso 7, capítulo 4 de 2 Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él mismo está diciendo, porque él está diciendo la fragilidad de él. Un vaso de barro es frágil. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa parte la hemos conocido, la hemos leído muchas veces. Pero ¿por qué dice en el versículo 8 lo siguiente? Él está hablando de los que están cumpliendo esa obra. Mira, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo puede ser posible que un hombre esté atribulado o pasando por una situación de angustia, sí o no, de una situación que nadie puede soportar, y sin embargo dice que no está? ¿Qué dice aquí? Que no está angustiado. Tremendo, ¿no? Por eso habla del poder de Dios, que él es una vasija de barro donde el poder de Dios se manifestaba en Pablo. Pero ¿por qué decía eso? Y seguía diciendo más adelante, mira, en apuros es una situación preocupante.
huyendo, perseguido, viviendo situaciones difíciles. Y dice aquí, mas no desamparado. Perdón. No angustiados en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, estaba complementando la parte, gracias por la corrección, mas no desamparados. ¿Por qué decía que no desamparados? Porque él sabía que Dios había puesto límites. Había puesto límites. Óyeme bien, está hablando de límites. Estoy pasando por una situación dificilísima que cualquier hombre no puede soportar, pero no estoy angustiado. Tremendo, ¿no? Porque él conocía que Dios estaba con él, por eso dice, no desamparado. Vio a Dios en cada momento, en cada persecución, en cada situación. Él tenía puestos los ojos precisamente en que había límites, que Dios tenía el control, que si él perecía era por la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí. Derribados, pero no destruidos. Pablo fue apedreado, lo creyeron muerto, posiblemente estaba muerto. Pero Dios había determinado, porque dice la Escritura que cuando Pablo fue apedreado, lo sacaron de la ciudad, lo rodearon sus hermanos y dice que se levantó. No sabemos, no especifica qué sucedió ahí, si fue la oración de los hermanos y este hombre se levantó, porque ya estaba conformada la iglesia en ese momento. Entonces Dios había establecido un límite que no era el momento para que Pablo pereciera. Como tengo una Biblia de estudio, mira lo que dice aquí la Biblia de estudio. No son palabras mías, sino que la leo lo que ha puesto aquí este hombre de Dios. La mano providencial de Dios controlaba las persecuciones de que Pablo era víctima. Mira lo que dice mi Biblia de estudio. Maravilloso. Manteniéndolas dentro de límites precisos. ¿Me hago entender? Maravilloso, ¿no? ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras, porque tú cuando coges y lees un versículo te vas a otras versiones y te lleva a lo mismo, porque él te lleva siempre al mismo sitio, al lugar perfecto, al lugar donde está Dios, donde está la revelación de la palabra. Entonces puedes entender tú con mayor claridad lo que Dios te quiere decir. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo es el título de la meditación? Dios ha puesto límites en cada uno de nosotros. ¿No dice el Señor claramente en su palabra que a veces pasamos por situaciones momentáneas de pruebas? ¿Sí o no? Hay momentos en la vida que pasamos pruebas, pero muchas veces esas pruebas tienen un propósito, ¿ya? Un propósito de gloria, porque Dios quiere transformar nuestra vida, Él nos quiere corregir, Él nos trata como padres, y a veces necesitamos la corrección de Dios con lo que experimentamos. Tenemos que pasar por dificultades muchas veces para volver en sí. Tremendo, ¿no? Pero siempre el propósito de Dios en la vida del cristiano es que no se aleje de Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso a veces vemos la corrección de Dios y pasamos por situaciones difíciles y tenemos que irlo a buscar, y Él nuevamente sana nuestra tierra. Amén. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. ¿Me podés decir dónde más dice sobre límites? Hay una parte en la Escritura que habla Apocalipsis, que también lo conocemos, pero es que no podemos ser religiosos, ¿sí o no? Como los atenienses, que eran muy religiosos, pero no conocían a Dios. ¿Ya? La palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestra vida. Apocalipsis capítulo 22 dice lo siguiente. Conocemos esa palabra, pero esa palabra habla de límites.
Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Hay que escudriñar las Escrituras para conocer a Dios. Entre más lo buscamos, vamos perfeccionando más ese conocimiento de Dios. Amén. El propósito de Dios es la llenura. Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Estamos completos en Él ya. No pidas Espíritu Santo porque ya lo tienes. La llenura también la tienes, porque si tienes el Espíritu Santo, tienes todo lo de Dios. Pero hay algo en nosotros que impide que lo podamos ver. Tiene que ser quebrantado ese hombre carnal. Amén. Que solamente piensa en las cosas de este mundo. Cuando tú pones los ojos en las cosas de Dios, puedes ver con claridad y tienes paz y tienes tranquilidad, porque Dios te está diciendo, estoy contigo. Si tú no conoces a Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no vienes y te congregas, difícilmente vas a confiar en Dios, porque no lo conoces como los atenienses. Eran muy religiosos, pero no conocían a Dios. Capítulo 22. Bendito sea el Señor. Verso 12. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón, premio, conmigo. En Cristo estamos premiados. Si tú tienes a Jesús dentro de ti, la recompensa de Dios está en ti. Ya Dios te dio todas las cosas. ¿Correcto? Amén. Dios ya te dio todo. Desde el vientre de tu madre, Él colocó en ti ya todas las cosas. Óyeme bien, simplemente tenemos que conocerlo a Él. Mira lo que dice aquí. Yo soy el alfa y el omega. Y si no nos queda claro qué es el alfa y el omega, lo dice aquí claramente. El principio y el fin. El primero y el último. ¿Qué es eso? Límites. ¿O no es así? ¿No está hablando de límites? Aquí empieza y aquí termina. Tu vida empieza aquí y termina aquí. ¿A dónde? En el cielo. Tanto así que dice la Escritura que el fin, hasta la fe tiene fin. Ahora los busco si tienen duda, porque no quiero decir algo que desconozcan. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cuando estemos arriba, necesitamos fe. No necesitamos fe allá arriba. Vamos a buscar esa parte que no quiero que haya dudas. Primera de Pedro 1:9, sin dejar lo que estamos hablando. Es que me ha llegado esto anticipadamente, ¿no? Lo tenía para decirlo después, pero es importante que sepamos que hay límites. Todo tiene límites. Primera de Pedro 1:9. Bendito sea el Señor que reina. Primera de Pedro 1:9. ¿Lo tenéis? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Está clarísimo? Dios ha puesto límites en nuestra vida. Ha colocado un principio y ha colocado un fin. Tremendo, ¿no? Él es el que tiene el poder. Por eso decimos, tiene el poder, el dominio, el imperio. Todas las cosas por Él subsisten. ¿Maravilloso? Repito, 3 veces está hablando de límites. Yo soy el alfa y la omega. Esa es la primera letra y la última de un idioma que no es el castellano. Después, si nos queda duda, es el principio y el fin. 3 veces. Y después dice el primero
y el último. No hay nadie antes de Él. Él determina absolutamente todo lo de nuestra vida. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Eclesiastés. Sabemos quién escribió Eclesiastés, ¿no? Correcto. Dice la Escritura que Salomón pidió sabiduría y dice que no ha habido un hombre más sabio que Salomón. No miremos, ni lo habrá. No miremos sus fallas. No juzguemos las cosas malas que hizo Salomón. ¿Sí o no? Miremos a Dios a través de la palabra. ¿Amén? Porque Salomón dijo palabras, como dice la Escritura, no te gloríes, como si no lo hubieras recibido. Él se podía haber gloriado, pero la palabra dice, no te gloríes, como si no lo hubieras recibido. ¿Amén? O sea que las palabras que voy a decir en este momento, no miremos al hombre, ¿no? No conozcamos a nadie según la carne, sino miramos la palabra del Señor que salió de la boca de la sabiduría de lo alto. Eclesiastés dice que las cosas de Dios para el hombre natural es locura, ¿no? Eclesiastés, ya sabes dónde está, ¿no? Después de Proverbios, Salmos, Proverbios. Capítulo 7, bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Sí. Yo no entendía esa palabra, pero cuando estuve escudriñando las Escrituras, voy a decir algo que es lo que, a través de lo que hemos escuchado esta mañana, seguramente vamos a estar de acuerdo y podemos entender lo que dijo Salomón. Bendito sea el Señor. Eclesiastés, capítulo 7, verso 8. ¿Qué hemos dicho? Dios ha colocado límites en cada uno de nosotros. ¿Por qué Salomón dijo esto? Mejor es el fin del negocio que su principio. Es algo que yo nunca pude entender. ¿Sí o no? Hasta que la palabra de Dios, que es un espíritu, te revela las cosas. ¿Por qué dice este hombre? Mejor es el fin del negocio que su principio. Porque él conocía, por el Espíritu de Dios de la sabiduría, conocía muy bien que Dios ha colocado límites. Dice que era mejor el fin del negocio que el principio del negocio, porque significa que cuando estamos bajo esos límites y esas coberturas espirituales, significa que si se acabó ese negocio es porque Dios tiene otro. ¿Ya? Porque Dios ha hecho, tiene un plan. Entonces el que cree, por eso dice la palabra también, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando habla de todas las cosas, habla de las cosas que no te gustan. Es porque Dios tiene un plan. Escuché la otra vez un hombre que lo perdió todo. No sé si es una historia, no lo sé, pero se ha repetido muchas veces. Lo he escuchado por varias personas. Que ese hombre perdió su negocio. Y lo encontraron a él adorando a Dios, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Y se le arrimó al pastor y le dijo, porque lo fue a visitar el creyente, y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan contento? Si has perdido tu negocio. Porque Dios tiene algo para mí mejor. Tremendo, ¿no?
Qué fe, ¿no? Qué confianza. El espíritu que tenía Pablo. ¿Sí o no? Es el espíritu que tenemos nosotros. Un espíritu de victoria. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando se te presenta una dificultad en tu vida, es una oportunidad para que tú veas la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Amén. ¿Maravilloso? Cuando esos espías, Josué conocía que había límites, que él estaba bajo un propósito. Y se le presentaron esos gigantes y los 10 espías horrorizados, asustados. Y ese hombre dijo, me los como como a pan. Josué era un come gigantes. David era un come gigantes también, mató a Goliat. Porque sabía y creía que si Dios lo había ungido como rey, es porque iba a ser rey de Israel. Creyó la palabra. Cuando Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo siendo viejo, sabía muy bien que estaba bajo límites. Por eso Dios le dijo, alza tus ojos, cantábamos hoy. Mira, así va a ser tu descendencia. Hay que conocer a Dios para poder creer. Si tú no crees es porque no conoces a Dios. Pero tú cuando tienes una relación íntima con Dios, una relación con la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza, óyeme bien, no es una cosa que la adquieras por eso que tú haces. Es porque precisamente como tú lo estás buscando, Dios en su poder, como es un espíritu la palabra, todo ese espíritu hace que esa pequeña fe esté viva, como una llama. ¿Ven? Y a veces caes, pero te levantas. ¿Sí o no? A veces te desanimas, pero vuelves y te levantas. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque ni lo que yo estoy diciendo hoy lo sabías en tu inteligencia, pero dentro de ti estaba. ¿Me hago entender? Sí. Esto que acabo de decir no es algo desconocido de ninguno de ustedes, porque eso ya estaba en tu espíritu, sino que de pronto no habías caído en cuenta, como yo. No hay nada nuevo. Todo está escrito. Todo está dentro de nosotros. Porque no es algo de un hombre que es sabio. No. No. Es la excelencia de la palabra. Amén. Esa excelencia de la palabra hace que la palabra tenga poder. Porque está en ti. No es como te sientas. Oye, hoy siento a Dios. No, olvídate. Porque en la carne a veces lo puedes sentir y a veces no. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tienes que pensar es que Dios está contigo. Tú estás lleno de su presencia. Tienes toda la llenura del Espíritu Santo. Tienes la vida de Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y pase lo que pase, es la voluntad de Dios. Amén. O sea, no me aferro a las cosas del mundo, me aferro a Dios. Entonces vivo tranquilo, cantado, vivo confiado. Amén. Bendito sea el Señor. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el ojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, esto también es importante porque lo he escuchado decir muchas veces, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.
Nunca. Porque entonces no conoces los límites. No estás de acuerdo. ¿Sí o no? No estás pensando con sabiduría, porque se supone que Dios te lleva de gloria en gloria. Todo plan, toda situación adversa, toda dificultad, te lleva a una cosa mayor, a un peso mayor de gloria, de poder, de manifestación. Yo puedo tener en este momento un pensamiento, una preocupación, pero descanso en el Señor. Y si no tuviera ese descanso en el Señor, estaría derrumbado. No podría predicar, porque el poder no es mío, es Dios en mí, en medio de mi debilidad. No somos fuertes por nosotros mismos. No, somos fuertes porque su fuerza viene de Él. Lo sobrenatural viene de Él. ¿Me hago entender? Puede que en una noche tú estés preocupado por una situación. No pasa nada. Es tu humanidad. Tienes una lucha entre la carne y el espíritu. Pero no es porque no tengas fe. ¿Me hago entender? No te dejes dominar de una noche de desvelo. No pasa nada. Pero si te preocupas y dices, me falta fe, estoy mal. ¡Mentira! Amén. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. No de juicio ni condenación. Nunca. Dios vino a salvar. No a machacarnos. No a condenarnos. No a maltratarnos. Sino a darnos ánimo. Por eso el perdón y el amor de Dios es. Dice la Escritura que aunque fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Pero no con el ánimo de abusar, porque Él no es tonto. Porque Él conoce el corazón. Dios no puede ser burlado tampoco. Por eso dice en Jeremías 29:11, lo voy a leer, no lo busquéis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué está diciendo? Los pensamientos de Dios producen propósito, límites. No se pueden, nadie puede entrar en esos límites, en ese cerco, en esa palabra. Nadie puede estorbar. Nadie puede pasar el lindero de la palabra. Hay un límite que Dios ha puesto, como lo puso con el mar. No pasas de aquí. Dios ha puesto un límite. Nadie puede ir y entrar allí y contaminar eso. Pero está diciendo claramente el fin que esperáis. Tremendo, ¿no? Yo voy a la palabra que tiene un límite. Nadie puede estorbar este propósito en mi vida. Nadie, ni el diablo. ¿Sí o no? Y yo solamente espero el bien de Dios. ¿Límite o no? ¿Propósito o no? ¿Ah? Por eso dice que Dios es, ¿qué? Torre fuerte. Y termino con esto, porque esta prédica también tiene límite. ¿Es así o no? Sí. Y lo voy a terminar con una palabra. Eclesiastés 12:3. Quiero que lo busquen, para que no vayan a creer que es que me lo he inventado. ¿Sí o no? O que de pronto la he buscado como porque no la busqué. No la busqué. Me la encontré en el camino. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Perdón. Eclesiastés 12:13.
Yo me conozco el almendrón. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Voy a ponerle esto. Mira lo que dice aquí, termino esta prédica de esta forma. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de este discurso, de esta prédica, hoy es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Mira que hasta me ha puesto límite. Óyeme bien. Hasta yo me ha puesto límite a la prédica. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has revelado esta mañana que tú has puesto límite hasta para predicar, Señor. Tú has puesto límite en el principio y fin de cada hombre, Señor. Y si tú has puesto el principio y el fin, es porque tú eres el Señor absoluto de nuestra vida. Porque dice la Escritura que por ti todas las cosas subsisten. Y vamos a ti, Señor, creyendo esta mañana de que tú has hecho un cerco, has puesto límites en la vida de cada uno de nosotros, con el único propósito de guardarnos, con el único propósito de comer de ese bien, Señor, que tú colocas en nuestra vida. Porque tú has dicho, Señor, que tú eres el buen pastor de las ovejas y que tú provees alimento, Señor, y que tú eres guardador de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres escudo alrededor de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito.